Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo del programa Hermanados. Qué alegría poder estar juntos nuevamente, poder juntos ser sumergidos en la voz del Señor y en la realidad que trae su voz, su palabra en medio de nosotros. Qué bueno estar juntos nuevamente. En el capítulo anterior estuvimos tratando un tema que es particularmente interesante. Se acordarán ustedes que estuvimos hablando acerca de la perspectiva de los últimos tiempos. Estuvimos hablando acerca de lo que se llama o se denomina escatología y estuvimos compartiendo con un invitado muy especial. Estuvimos con Leopoldo Orellana. Y hoy tenemos el agrado de poder estar nuevamente con él y poder retomar este tema que la verdad es muy amplio. Podríamos estar hablando horas y horas acerca de este tema. Así que tengo el honor y el grato placer de poder estar junto a Leopoldo. Leopoldo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte nuevamente. Hola, ¿qué tal, Isaac? Yo todo bien, gracias al Señor. Contento de poder estar acá, compartir la palabra, lo que el Señor nos ha mostrado también. Y hablar de estos temas siempre es bueno, siempre es de bendición. Y bien, súper bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien y muy contento de poder compartir contigo. Es un tema muy interesante y estoy seguro que podemos tener muchas dudas acerca de este tema, así que estoy seguro que va a ser muy clarificador este capítulo y esta continuidad, esta continuación del capítulo anterior. Me gustaría comenzar conociendo un poco acerca de ti. Ya sabemos que tú eres el escritor de este libro que tengo aquí en mis manos, El Apocalipsis de los Judíos, un libro muy interesante, por decirlo menos, muy contundente, pero me gustaría saber acerca de la persona que está detrás de este libro, porque acá tú no hablas mucho acerca de ti, salen algunos antecedentes, pero me gustaría conocerte un poco más a ti. Cuéntanos acerca de tu vida, cuéntanos acerca de ti. De mí, ¿qué te puedo decir? Yo de formación profesional soy ingeniero, ¿ya? Sin embargo, hace muy poquitito, en agosto, me titulé de máster en estudios cristianos en un seminario en Estados Unidos. Un proceso bien largo, estuve como entre 3 y 4 años estudiando. Anteriormente también siempre he sido muy autodidacta en lo que es buscar de la palabra. He estudiado hebreo, he estudiado griego, eh, exégesis y todo lo que tiene que ver con interpretación bíblica, básicamente. Soy casado, tengo 2 hijos, estoy casado y ahora en diciembre cumplo 10 años de matrimonio. Tengo 2 hijitos, Elena y Eduardo, que tienen 8 y 4 años. Vivo en la comuna de Villa Alemana, acá en la quinta región. Trabajo en Viña, así que soy de acá de la quinta región, vivo por acá. Buenísimo, buenísimo. Y hay una pregunta que me imagino que cualquier persona al leer tus libros, porque no tan solo tiene tiene otro libro que vamos a mencionar más adelante, puede llegar a la siguiente pregunta. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo tú llegaste a escribir un libro así? O sea, nadie se levanta de un día para otro y dice, oh, voy a escribir acerca de escatología, sino que de alguna manera tiene que haber un preámbulo, de alguna manera tienes que entrar a este mundo que es tan amplio de a poco, no es de un día para otro. Entonces, primero, ¿cómo te llegaste a este punto, a este interés por conocer, por decirlo de alguna manera, la escatología? Sí, yo he estudiado teología desde hace muchos años, muchas cosas en teología, principalmente la teología el área de la teología sistemática de la salvación. Es un tema que siempre me ha interesado
Y dentro de mis estudios llegué a la escatología, ¿ya? Dentro de esos estudios pasé por varias escuelas de interpretación, fui conociendo más y fui como cambiando, hasta que eventualmente llegué a la escuela preterista, ¿ya? Que es de lo que se trata el libro, ¿ok? Y en esta escuela no hay muchos textos, de hecho no hay libros en español, creo, o casi no hay, que toquen este tema, ¿ya? Eh, entonces sentí que sería bueno disponer de un libro que abordara este tema en español, porque hay en inglés, no hay tanto tampoco, pero solamente hay en inglés. En algún momento se me dio que tenía el tiempo, que tenía los recursos para poder hacerlo. Eh, Quizás también un poco las capacidades de poder ir leyendo y poder ir redactando. Todo eso se juntó gracias al Señor y le llegué al libro. ¿Qué más les puedo contar? Yo creo que muchos cuando llegamos a escatología, al tema de los últimos tiempos y esas cosas, hay hartas dudas y hay como harto misterio detrás, ¿cierto? Eh, Lloraba y le preguntaba al Señor, escucha, ¿cómo va a haber una parte de la Biblia que va a ser tan oscura? O sea, uno lee Apocalipsis y es como que todo el mundo le tiene miedo a Apocalipsis, o lee profecía bíblica y es como algo que normalmente la gente se aleja, como que no es como leer, no sé, pues leamos las historias del Antiguo Testamento, que quizás son más llevables, o de repente ciertas cartas de Pablo que llegan, ¿cierto? Como que uno se identifica con ciertas iglesias. Eh, entonces, claro, hay textos de repente que son más accesibles y hay otros textos que son súper, eh, digámoslo, un poco como hostiles con el lector, como que cuesta llegar. Bueno, y sí, en realidad me generaba mucha curiosidad el tema de la escatología y sentía que no había mucha respuesta, como que no habían temas resueltos, que quedaban cabos sueltos siempre. Estudiaba en una escuela, sí, había cosas que me gustaban, seguía investigaba sobre otra escuela de interpretación, habían estas cosas que me decían sentido, pero otras que quedaban eh, cabos sueltos, entonces terminé llegando al preterismo, que es una escuela de interpretación muy, digámoslo, polémica, atípica, que no hay mucha información, no hay mucho material, eh, y, y, consideré que, claro, que como tenía el tiempo, les contaba, y los recursos para poder escribir, me dediqué a eso, básicamente, a empezar a documentar. Y esto nació también un poquitito como para, como no hay tanta información en español, esto también nació un poquito como un borrador también, como para tenerlo para mí, ¿ya? Bueno, ¿qué opina esta escuela en relación a este pasaje, este otro pasaje, ¿cierto? Eh, Al final se terminó transformando en un libro, básicamente. Lo otro, que el tiempo que tenía, tampoco quería volcarlo en discusiones, ¿cierto? Ponerme ahí en Facebook a debatir y ese tipo de cosas. Creo que no son muy constructivas, entonces eh, creo que lo mejor que pude hacer con ese tiempo que tenía disponible en un momento era juntar estas cosas y ponerlas a disposición mediante el libro. Y yo creo que un poco más, Isaac. Buenísimo, buenísimo. Entonces, cualquier persona que lee este libro se va a dar cuenta que es un libro que es muy profundo, eh, pero tiene una particularidad que, aparte de ser profundo, también es fácil de entender para alguien que quizás no tiene estudios teológicos o no viene de una perspectiva muy académica. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoró escribir un libro así? Sí, en escribirlo me demoré como 2 años, APP. En escribir. Y antes de eso estuve por lo menos unos 2 años más investigando, juntando material, aclarando también ciertas dudas, tratando de hilar la idea en la mente, ¿cierto? Así que en total de tiempo, digamos, entre que empecé a estudiar y tuve como la iniciativa de escribir el libro hasta que ya terminó de ser escritor, pongámosle unos 4 años, pero escribiendo unos 2 años, más o menos. Sí, fue harto trabajo, pero gracias al Señor tenía el tiempo para hacerlo. También se consumió harta bibliografía. Entonces también hay que tener los recursos para ir comprando un montón de textos de apoyo.
La idea es que sea un trabajo documentado, ¿cierto? Así que eso, es harto esfuerzo, es harto esfuerzo. Ahora, claro, es que en particular este libro es muy grande, ya es muy voluminoso, porque aparte tenéis como 560 páginas, es un formato grande, ¿ya? El formato típico de un libro es de 6 por 8 pulgadas, ¿ya? Pero este es harto más grande, entonces, eh, si lo hubiera hecho en un formato más chiquitito, habría salido como de 700 páginas, 750. Así que es harto trabajo. Así que bueno, pero les comento, digamos, que a lo mejor alguien puede interesarse en escribir algo, ¿cierto? Y quizás se demore menos, no necesariamente tiene que escribir tanto, pero en mi caso fue como eso, como 2 años escribiendo y en total entre la investigación y la escritura como 4 años. Sí, lo que pasa es que cuando uno entiende un poco acerca de la profundidad que hay en, en esta perspectiva, uno se da cuenta que requiere de argumentos que sean, por decirlo de alguna manera, sólidos, que sean contundentes. Y tú lo que haces en el libro es dar esos puntos. Y es muy interesante cómo tú lo escribes, porque pones la perspectiva bíblica completa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la manera en que está escrito el libro es primero entendiendo, ¿no?, la manera en que el Señor abordaba sus juicios en el Antiguo Testamento, avanzando hasta la venida del Señor. Luego abordas los hechos de los apóstoles, Pablo, Apocalipsis. Entonces, la verdad es que te da una perspectiva muy completa y eso es buenísimo porque uno puede de alguna manera ubicarse cronológicamente dentro de la línea histórica, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Ahora, con respecto a esto, me gustaría que pudieras eh, hablarnos acerca de cuán importante es entender los dos pactos que están escritos en la Biblia, en las Escrituras, o los dos juramentos que el Señor hizo, ¿no? El primer juramento, por decirlo de alguna forma, lo hizo con Abraham, y luego él pasa el tiempo y este pacto se va desarrollando. Es importante entender este pacto y cómo termina, porque ciertamente terminó. ¿Qué importancia, qué ubicación está dentro del entendimiento de las cosas, de los eventos finales? Sí, es súper importante, porque claro, la Biblia nos habla de que algo se va a acabar y en el fin de todas las cosas, el fin del siglo, el fin del tiempo, el fin de muchas cosas, eh, que básicamente uno se lo imagina como el fin de todo lo que vemos, ¿cierto? Y ese es como nuestro pie para empezar a estudiar escatología normalmente, ¿ya? Pero claro, lo que tú comentabas es bien relevante porque, a ver, en la escritura hay un montón de pactos y cosas que el Señor jura, ya tú lo anunciabas un poquitito, incluso nos podemos volver más a Adán, ¿cierto? Si bien no hay un pacto formalmente escrito que Dios dice, voy a hacer un pacto contigo, Adán, pero están todas las cláusulas para un pacto, ¿cierto? Hay una bendición, ¿cierto? Hay una oferta, Dios, por decirlo de alguna manera, Dios le ofrece al hombre, mira, esta tierra que crees para ti, la tienes para ti, digamos, procrea, come de las cosas que hay en ella, ¿cierto? Pero del árbol, del conocimiento del bien y el mal, no vas a comer, ¿cierto? Entonces hay como un acuerdo, un convenio. Entonces, tú puedes hacer básicamente lo que tú quieras, menos esto, ¿ya? Eso vendría a ser un pacto. Y Adán rompe ese pacto, ¿cierto? Entonces castigado, expulsado. Un poco más adelante, claro, en otros libros se refiere a ese tiempo de Abraham, o sea, de Adán como pacto, ¿ya? Y claro, más adelante avanzamos, tenemos a Noé, tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, incluso a David se le jura algo, Dios también pacta con él, que desde su simiente van a nacer.
el libertador, ¿cierto? Hay hartos pactos, pero en términos mucho más generales, ¿ya? Saliéndonos un poquitito, haciendo como un zoom afuera, tenemos dos grandes pactos en la Biblia, ya que son muy reconocibles y son muy intuitivos, que nosotros incluso lo vemos en nuestra Biblia, ¿ya? Tenemos una división natural, uno toma la Biblia y está dividida en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto habla de este tiempo, precisamente el Antiguo Testamento, pero que se va construyendo, ¿cierto? Se construye básicamente entre lo que Dios promete a Abraham y a Moisés, ¿ya? A Abraham se le promete que Dios, Jehová, va a ser su Dios, ¿cierto? Y él y los suyos y los que se vayan circuncidando van a ser su pueblo, ¿cierto? Y sobre esa circuncisión, el pacto este de la circuncisión, de esta como continuación, después ya, muchos años después llega Moisés, ¿cierto? Se forma el pueblo de Israel y se le dan los mandamientos, ¿ya? Por ahí en Éxodo 20, 21, se derrama sangre, ¿cierto? Sobre el monte Sinaí y dice, bueno, este es mi pacto, dice Dios, con el pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi gente, mi pueblo, ¿ya? Entonces, básicamente, el pacto, el antiguo pacto es una relación, Dios y los hombres, ¿cierto? Una relación, una religión, algo que los une, ¿cierto? Algo que los vincula, ya, un convenio, como quieran llamarlo, es lo mismo, ¿ya? Ahora, en los libros proféticos, sobre todo, empieza a aparecer una necesidad nueva. Dios dice, mediante sus profetas, mira, ustedes han roto mi pacto, de continuo hacen el mal, siguen haciendo el mal, mando 1, 2, 3, 4, 5, muchos profetas a través de las generaciones, varios simultáneos, advirtiendo, ¿qué cosa? Que están rompiendo el pacto, ¿ya? Porque ese pacto iba asociado a la ley. La ley decía varias cosas, sino no era un pacto, digamos, de ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Ese pueblo tenía que cumplir ciertas cosas, ¿ya? Por ahí hay varios pasajes en Deuteronomio, en Levítico, que son las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer, ¿cierto? Las bendiciones por obedecer es que te va a ir bien, vas a tener una tierra, vas a estar seguro, vas a estar estable, y si desobedecen, vais a tener hambre, sequía, problemas bélicos, ¿cierto? Pestes, plagas y finalmente destrucción, ¿ya? Exilio. Y son cosas que aparecen en varios pasajes. El asunto es que, claro, ya pasados los siglos de este antiguo pacto, llega el rey David, los hijos de David, ¿cierto? Incluso Israel se divide, y ahí hay mucha actividad de profetas que hablan de que va a llegar un tiempo en que ya vamos a hacer un nuevo pacto, ¿ya? Jeremías es súper explícito, capítulo 31 dice, vienen días en que yo, Jehová, haré un nuevo pacto, ¿ya? No como el pacto que hice en el desierto, que ustedes rompieron, invalidaron, ¿cierto? Yo fui como un esposo para ustedes, pero ustedes me fueron como una esposa infiel. Entonces, no, se va a hacer un nuevo pacto en que todo se va a restaurar, ¿ya? Llega el tiempo del Nuevo Testamento, ¿cierto? Nos encontramos con personajes nuevos, los fariseos, nos encontramos con los romanos, gente que no sabíamos de ellos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Terminamos con los profetas diciendo ciertas cosas bien condenatorias, ¿cierto? Termina Malaquías diciendo, no sea que yo condene la tierra a maldición, se acaba el Antiguo Testamento, por lo menos nuestro canon que nos llega a la Reina Valera, y empieza el Nuevo Testamento con Mateo, hablando de alguien que viene, ¿cierto? Salvador, pero esto no era algo, digamos, que pasó como, digamos, folclórico, decorativo, sino que venía profetizado por varios profetas que venía este nuevo tiempo. Daniel dice que en el capítulo 7 que iba a venir uno como hijo de hombre, ¿cierto? Y que iba a echar por tierra todos los reinos. Digamos, en ese tiempo estaban los babilonios, pero profetiza que iban a llegar otros reinos así de grandes como Babilonia, pero iba a llegar otro reino distinto, un reino grande, eterno, glorioso, ¿cierto? En el tiempo de otros reinos que ya estaban funcionando, ¿ya? Y ese tiempo es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿ya? Jesús, antes de ser entregado, instaura la cena, ¿ya? Y dice, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre, haciendo como un paralelo con ese pacto que hubo ahí en el monte Sinaí, donde Moisés, ¿cierto? Y los levitas echaron la sangre al piso, como sellando, firmando ese pacto, ¿ya? Jesús dice, mi sangre va a ser derramada y
digamos, derrame de sangre va a ser el nuevo pacto eterno, que está asociado a un reino eterno, que está asociado a una nueva era, todo nuevo, ¿ya? Entonces, en la historia bíblica tenemos un tiempo en que la gente se relacionaba con Dios. ¿Cómo se relacionaba? Se relacionaba con Dios mediante ciertos rituales que Dios instauró, ¿ya? No eran rituales arbitrarios, que Dios los pedía. Ir al templo, era muy importante. Ir al templo, dejar su ofrenda, dejar un sacrificio, porque la gente del Antiguo Testamento, igual que nosotros hoy, pecaban. Si pecaban, tenían que ir a ponerse a cuentas con Dios. Y para ponerse a cuentas con Dios, hay que ir a un sacrificio, al templo, y hay todo un sistema que Dios instauró para poder relacionarse con el hombre, ¿cierto? Es como cuando uno conduce, ¿cierto? Y deja el auto mal estacionado, o no sé, se pasa de la velocidad máxima. Entonces hay un sistema que repara eso. No es que la persona que se excede la velocidad o estaciona mal lo matan, ¿cierto? No, es que este es un criminal, hay que eliminarlo, no. Hay un sistema de reparo, ¿cierto? Te cursan una multa, te suspende la licencia, no sé, algo, depende de lo que uno haga. Entonces, en el Antiguo Testamento ocurría lo mismo. La persona pecaba, restauraba su relación con Dios mediante estos sacrificios, ¿ya? En los tiempos del Nuevo Testamento esta cosa cambia. Ya no es el templo, es Cristo, es el nuevo pacto, ¿cierto? Y es un pacto perfecto, como lo dice Hebreos en varias partes, ¿cierto? Donde Cristo es el sacrificio, donde Cristo es el templo, donde Cristo es el sacerdote que sacrifica, donde Cristo también se pone en el lugar de juez y juzga, ¿cierto? Y todo esto ocurre en el cielo, digamos, de forma perfecta, a partir del momento histórico del sacrificio en la cruz. Entonces, ahí tenemos estas dos formas, estos dos pactos, estos dos modos de relacionarse con Dios que en algún momento se traslaparon, ¿cierto? Hoy tenemos a Cristo. Hoy no tenemos el templo, ¿cierto? Si uno va para Jerusalén, mira dónde estuvo el templo, no está el templo. Hay una mezquita, ¿cierto? Una estructura religiosa de los musulmanes. Ni en el Antiguo Testamento no tenemos a Cristo. Está el templo funcionando, ¿cierto? Pero en el tiempo de Cristo, nosotros vemos que estaba el templo erguido, ¿cierto? De hecho, estuvo en el templo, hay la famosa escena de cuando él saca a los cambistas, ¿cierto? Los vendedores de ovejas del templo con el látigo. Estaban funcionando por un tiempo estas dos cosas, estaban ahí traslapadas, ¿cierto? Ocurrió por un tiempo cortito, pero ocurrió, ¿ya? Eso, respecto a los dos pactos. Ahora, ¿qué es lo que planteo yo en la postura preterista sobre esto que le estoy explicando? Es que el fin, ¿cierto? Como aparece en Mateo 24, el fin del siglo, el fin del mundo, como llegan algunas traducciones, en realidad no era tanto eso, que quisiera acabar el tiempo o el espacio-tiempo, ¿cierto? Sino que era el fin del pacto antiguo, el fin de lo que estaba antes, para dar paso pleno a lo nuevo, ¿cierto? Que era el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que está, a mi perspectiva, a mi parecer, como yo lo veo, Jesús anunciando, ¿ya? El fin de del tiempo que estaba antes. Sí, haciendo precisamente un match muy interesante. Está el Señor con sus discípulos, y los discípulos al salir del templo dice que le enseñan a Jesús el templo, la hermosura, la grandeza del templo, y le dicen así como: Señor, mira qué hermoso está esto. Y el Señor, en vez de decir: sí, de verdad que está interesante, me llama la atención, o qué lindo, la respuesta del Señor es: les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, yo me imagino la cara de los discípulos del Señor cuando el Señor les dijo esto. O sea, cómo me imagino que ellos se miraron los unos a los otros y se preguntaron a qué se refiere el Señor con esto. Y luego dice que están en el monte de los olivos, en Mateo 24:3, dice: se acercaron los discípulos en privado, ¿no? Y les dice: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será lo que tú dices que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Estoy leyendo la Biblia textual, la versión
la tercera versión. ¿Cuál será la señal de la consumación de la era? Pero en otros textos habla de el fin del mundo. Entonces, una cosa es decir cuándo va a ser el fin de una era, pero otra cosa muy distinta es cuándo va a ser el fin del mundo. Entonces, si decimos cuándo va a ser el fin del mundo, inmediatamente uno, actualmente, estamos hablando del año 2023, estamos hoy grabando este capítulo, uno dice, el fin del mundo se imagina inmediatamente la destrucción de todo el planeta, ¿no? Entonces, pero los discípulos cuando les dijeron esto al Señor Jesús, no se estaban refiriendo a esto. ¿O sí? Claro, es una pregunta, es bien aclaradora lo que tú estabas contando, porque esta pregunta del fin y lo que se desarrolla en Mateo 24, ¿cierto? Las guerras, los rumores de guerra, las hambres, el huyan a los montes, todas esas cosas que vienen adelante en Mateo 24, nacen de acá, pues, precisamente del capítulo 1 y el capítulo 2. Estaban mirando el templo, ¿ya? El templo era súper icónico para Jerusalén, era súper icónico para el pueblo, porque ya les contaba, porque era la forma de relacionarse con Dios. Imagínense que hoy nos sacan a Cristo, y a Cristo como que se va de vacaciones. Yo hoy salí de vacaciones de mi trabajo, estoy muy contento por eso, y me voy a sentar de mi trabajo y la gente que queda ahí tendrá que resolver las cosas que yo antes resolvía. Imagínense que Cristo haga lo mismo. Dice, me voy. Vean ustedes, ¿cuánto vamos a durar en pie? Nada, ¿cierto? Porque usted va a pecar de aquí a media hora, si es que no antes. ¿Ya? Entonces, si a los judíos les dice, se va a destruir el templo, para ellos era igual de grave, ¿cierto? Y además que era algo que ellos veían, era muy icónico, ¿ya? En Santiago está el Costanera Center, ¿cierto? Vamos, se va a destruir el Costanera Center. O sea, si te dicen se va a destruir el Costanera Center, uno al tiro asocia, va a venir una guerra, porque no es que se vaya a derrumbar nomás, sino que algo va a generar que se destruya. Y ese algo es una bomba, digamos. Para tirar abajo esa cosa habrá que tirar una bomba grande, varios aviones bombardeando, ¿cierto? Eh, o sin ir tan lejos, lo que pasó en Nueva York, ¿cierto? Al año 2001, si no me equivoco, cuando se caían las Torres Gemelas, era el ícono. En los años 90, ¿cierto? De Nueva York, las Torres Gemelas, o que en París diga, se va a destruir la Torre Eiffel. Son íconos de una cultura, de una ciudad, de un país, ¿cierto? No es solamente el Costanera, que está súper alto y que ahí tenéis mall, ¿cierto? O la Torre Eiffel, que tiene una cosa como turística, sino que además también tiene esta función, que es lo mismo que Cristo hace por nosotros hoy. Adelante. Claro, o sea, ninguna persona, estamos hablando que nadie dentro del pueblo judío iba a querer destruir el lugar que tanto amaban y que era el centro de toda la cultura, porque estamos también pensando de que el pueblo judío tenía distintas festividades y el centro de cada una de esas festividades, por decirlo de alguna manera, era el templo. Entonces, todos los pueblos que estaban dentro del pueblo judío, me refiero a todos aquellos judíos que estaban quizás en otros lugares, en otros territorios, para las festividades venían al templo, se reunían ahí, entonces no tan solo estaban los que vivían ahí en Jerusalén, sino que venían de otras ciudades, de otros países, y el centro era el templo. Entonces, decir que el templo se iba a destruir era prácticamente pensar que se iba a derrumbar el centro de la cultura. Claro, era como era que el templo, para imaginarlo hoy, tenía una función religiosa, ¿cierto? Como Cristo hoy. Tenía una función cultural, de juntar, es como un ícono cultural. No sé, yo soy de Viña, ¿cierto? Y acá está el reloj de flores o el muelle, ¿cierto? Que son como íconos de las ciudades, ¿cierto? Y el reloj de flores no es tan grande y el muelle tampoco es tan grande, pero son íconos. O en Valparaíso, ¿cierto? Está el Congreso, que también es como un ícono de esa ciudad, ¿cierto? En Santiago también hay varios íconos, les contaba, el Costanera o el Cerro San Cristóbal. Pero sumémosle eso, que aparte de ser un ícono,
Y aparte de eso, tenía una función religiosa, tenía una función de convocar gente. Entonces, aparte era el Estadio Nacional, era esas tres cosas a la vez, ¿cierto? Y a la vez, algo que no tenemos hoy en nuestra cultura, que era el símbolo del orgullo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el judío iba y contribuía con oro, contribuía con las cosas que tenía para engrandecer el templo, con mármol, con materiales, ¿cierto? Y se preocupaban ellos de tener bonito eso. Para ellos era más importante que el templo estuviera bonito que su propia casa estuviera bonita. Porque era su orgullo máximo. Ellos no permitían que la gente extranjera fuera y entrara a ese templo. No eran dignos de entrar, no podían entrar porque era como que casi lo contaminaban el templo. Si entraba gente tenían permitido acceso a ciertos lugares, pero no a todo el templo. Entonces, eso era el templo para el judaísmo. Entonces, claro, acá Jesús en Mateo 24, voy a leer la Reina Valera, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos, ¿cierto? Para mostrarles los edificios del templo. ¿Ya? ¿Quién eran los discípulos? Gente que vivía en Galilea, gente como del campo, gente no metropolitana, ¿ya? Entonces, claro, ellos iban al templo de repente, de vez en cuando, pero no estaban tan acostumbrados como la gente que ya vivía al lado del templo. ¿Cierto? Alguien que vive al lado de cierto ícono cultural, como la Torre Eiffel, ¿cierto? Ya no le sorprende tanto, pero alguien que la va a visitar de vez en cuando, sí le sorprende. Entonces se acercaban a Jesús, y también era la tierra de ellos, ¿cierto? De allá del norte de Israel, del mar de Galilea, gente como de campo, gente pescadora, y le mostraba a los discípulos a Jesús, mira qué maravilloso. Hay descripciones que por ahí hice unos cálculos en el mismo libro está, que ese libro tenía literalmente toneladas de oro, y digamos millones de dólares de hoy en telas finas, se quemaban inciensos de los más caros, entonces el templo, aparte de ser hermoso, olía rico, porque se quemaban en un tiempo que no era muy, digamos, aromático. La gente en ese tiempo no tenía desodorantes ambientales, no había letrinas ni baños, nada de esas cosas. Entonces, el mundo en ese tiempo no olía como el mundo huele hoy. Olía muy distinto. Entonces, el templo era casi una cosa que sobrecogía todos los sentidos. Gente tocando como casi el arpa, por decirlo de alguna manera, el olor, lo esplendoroso del oro por todas partes, en un mundo muy rural y muy agreste. Entonces, y con todos estos ingredientes que le estaba contando de antes, que era un centro cultural, un centro de convocatoria, un centro de orgullo religioso, miren los discípulos le dicen, miren lo grande que somos en el fondo, porque era un símbolo de orgullo. Y Jesús les dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sean derribadas. El templo era gigante también, piedras enormes, piedras de las bases del templo que tenían 2 metros por 3 metros, o sea, del porte de la sala que estoy ahora, ¿cierto? Como el living de su casa que está mirando, de su pieza, de todo ese volumen era una piedra. Y así tenía un montón de piedras para adelante, para arriba, ¿cierto? Y eso sostenía la explanada del templo, ¿ya? Y los discípulos obviamente que iban a preguntar, danos más detalles, ¿cierto? Queremos, o sea, es un anuncio chocante, asombroso, grande. ¿Cuándo? ¿Cómo? Dímenos, por favor, oriéntanos, ¿qué pasa, cierto? Entonces, era una pregunta bien interesante. El templo fue destruido 40 años después, más o menos, de que Jesús habló, un día 9 del mes de Ab, un mes hebreo, ¿ya? Esto queda por ahí por septiembre, agosto, por ahí, cuando fue destruido el templo en el 586 a.C. por los babilonios, ¿ya? Y ese mismo día 9 del mes de Ab, se destruye en el año 70 después de Cristo, el templo nuevamente, pero por los romanos, ¿ya? Que efectivamente destruyen, echan abajo las piedras del templo y dejaron un muro, el famoso muro de los lamentos, que es lo único que dejaron en pie. Lo dejaron como señal de que aquí en algún momento existió un templo así de grande y nosotros los romanos lo destruimos. Pero dejaron un muro de una explanada, ¿cierto? Como testimonio, como casi de su poderío. Porque si lo destruían todo ya no quedaba registro de lo que... Es como que dejaron una patita de la Torre Eiffel, así como la mitad.
nosotros destruimos todo esto, pero mira, queda como lo que era para recordar lo peligrosos que somos o el poder que nosotros los romanos tenemos, ¿ya? Eh, y claro, y eso es lo que Jesús empieza a hablar en Mateo 24, ¿cierto? Es la respuesta que les da, ¿cierto? Cuando preguntan, Jesús dice, bueno, ¿ves todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿cierto? ¿Qué preguntan los discípulos? Estando él sentado, Jesús, en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron, aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, ¿cierto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ya? Como que lo asocian todos juntos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué la venida y por qué el fin del siglo? Bueno, la venida es porque Dios, en el Antiguo Testamento, cuando iba a juzgar a un pueblo o iba a hacer algún juicio, se hablaba del día del Señor, de la venida del Señor, ¿ya? Que Él venía a hacer juicio, venía, se acercaba, ¿cierto? Venía y se manifestaba. Es una forma, se hablaba del día de Jehová, ¿ya? El Nuevo Testamento es el día del Señor, ¿ya? Eh, y el fin del siglo, porque claro, se hablaba del fin de algo que iba a pasar, ¿ya? Acá hay un autor, Xavier Picasa, dice, para un judío, el mismo ser y la estabilidad del mundo se vincula con el templo. El santuario de Dios garantizaba, con su edificio y su liturgia expiatoria, el orden de la tierra. Si falla el templo, el mundo pierde su sentido y los hombres quedan desafonados, sin unión con Dios, ni garantía de vida ni pervivencia. ¿Cómo se podía vivir sin templo? ¿Cómo podía mantenerse y superar los riesgos de la historia si no existiera el santuario donde pudieran expiarse los pecados? ¿Ya? Lo que les contaba, el templo era fundamental. Entonces, si se caía el templo, se destruía, se sacaban incluso todas las piedras de la base, es porque esta cosa se acaba. O sea, ellos no pensaban en el mundo, en el planeta, así como el planeta Tierra que se va a destruir. Ya se destruía el templo, se destruía su tierra, la tierra de Israel, ya para ellos era suficiente, ¿ya? Supongamos hoy que hay un ejército, no sé, otro país, vienen, qué sé yo, inventemos los chinos, y se le ocurre destruirnos, y destruyen nuestra tierra, ya para nosotros es una catástrofe. Ya no tenemos lugar donde vivir, no tenemos nacionalidad, no tenemos nada, quedamos los que alcancemos a sobrevivir, quedamos totalmente desvalidos, ¿ya? Y eso sumar el concepto este también del templo, ¿ya? El judaísmo no era una religión de obras, sino que de gracia, y los judíos lo entendían así. Entonces, claro, si bien obraban llevando las ofrendas, pero ellos entendían que esa ofrenda que llevaban no era equivalente a la gracia que se recibía, ¿ya? Que era mucho más grande, el perdón, ¿ya? La respuesta que le da Jesús a ellos, bueno, la misma pregunta, el fin del siglo, ¿cierto? Que como tú decías, Isaac, en algunos lugares se traduce como el fin del mundo. Los otros paralelos, bueno, Mateo 24:3 dice, ¿y qué señal habrá del fin de tu, o sea, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ya? Marcos 13:4 dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Se fija? No habla ni del siglo ni de la venida, simplemente dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Lucas 21:7, que es casi lo mismo, dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Ya? Entonces, que estas cosas, que se destruye el templo, esté por cumplirse, es lo mismo que el fin del siglo y la venida, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas no hablan de cosas diferentes, hablan de lo mismo, ¿ya? Entonces, la venida, el fin del siglo y que se cumpla la destrucción del templo es lo mismo. Es cosa leer esos tres paralelos, ponerlos digamos, a la vista los tres, y uno dice, sí, efectivamente el fin del siglo, la venida, es lo mismo que Jesús venga o que se cumpla la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque, bueno, como les explicaba, pues, se va a acabar ese siglo, esa era. Bueno, y en griego la palabra siglo, que nosotros nos llega como siglo, bueno, algunas traducciones como mundo, es aion. Aion que se parece a eón o era, ¿cierto? Eh, de hecho, nuestra palabra era proviene del latín aebum, y aebum proviene del griego aion, ¿ya? En el fondo es como que se va pasando la misma palabra. Entonces eso, y todo lo que viene adelante es respuesta a eso, al fin de
del templo y de todo el orden de que había en ese tiempo. Se habla de guerras, rumores de guerra que ocurrieron, ¿cierto? Hay varios textos históricos antiguos. Tácito, por ejemplo, que era un historiador romano, habla de muchas guerras que ocurrieron en ese tiempo. Acá tengo harta bibliografía porque estoy mirando el libro, lo tengo acá en digital, lo estoy viendo. Habla de un montón de eventos, y tengo aquí párrafos, podría contar por lo menos, no sé, 30 guerras o cosas que fueron pasando. Por si alguien tiene el librito por ahí, esto está en la página 256, 257, ¿cierto? Después se habla de pestes, hambres, terremotos. También hay registros de que ocurrieron pestes, hambres, terremotos, cosas similares, ¿cierto? Habla también de que serán perseguidos de ciudad en ciudad, ¿cierto? Que van a matar a muchos. Y es cosa de empezar a leer hechos. En los primeros capítulos, 2, 3, 4, toman a Pedro, toman a Juan, los encarcelan, los azotan. Después matan a Santiago, y en Apocalipsis Juan termina exiliado, ¿cierto? Y Pablo también, pues, Pablo tiene toda su historia, pasa bastante en la cárcel, escribe cartas desde la cárcel, termina muerto. Después dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿cierto? Ahí la palabra mundo, ¿cierto? La palabra griega es oikumene, ¿cierto? Oikumene viene de dos cosas, de oikos, bueno, básicamente de oikeo, que la palabra es casa, ¿ya? O habitado, ¿ya? Entonces, oikumene significa lo habitado, se predicará en lo habitado, en lo que nosotros conocemos, que es el Imperio Romano, entonces vendrá el fin, ¿ya? Y bueno, la misma Biblia, sin ir más lejos, dice que el Evangelio fue predicado en todo el mundo, ¿cierto? Colosenses 1:6 habla de que el Evangelio, ¿cierto?, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros. Colosenses 1:23 dice, la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, de cual Pablo, yo fui hecho ministro, ¿cierto? Más adelante Romanos 1:8 dice, primeramente gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿cierto? Primera de Pedro 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:8, Hechos 4:25, ¿cierto? Y hay varias partes que el Nuevo Testamento dice que ya el Evangelio está predicado por todo el mundo. Entonces, ¿por qué dice eso? O sea, nosotros sabemos que el Evangelio en los tiempos del Nuevo Testamento no se predicó en todo el mundo. De hecho, hoy no se ha predicado en todo el mundo. Ok, pero hay que entender que todo el mundo, según los apóstoles, ¿cierto? Estoy leyendo Romanos, Pedro, ¿cierto? A Pablo, a Pedro básicamente, y a Lucas en Hechos. Para ellos el mundo o lo habitado, ¿cierto? Este oikumene, no es, ellos no sabían que existía América, ni la Polinesia, ni África, la parte más allá de lo que viene Etiopía, ¿cierto? Para abajo. Para ellos el mundo era como la esfera de influencia de ellos, que era Roma. Y claro, y por ahí se había predicado. Entonces, se predicó en todo el mundo, pero el mundo de ellos, que era más pequeño que el mundo nuestro, que es mucho más grande, ¿cierto? Después dice que iba a venir una abominación desoladora, y muchas cosas más que, bueno, en el libro voy detallando, ¿cierto? Que se van cumpliendo, que tenían su cumplimiento. Habla también de que huyan a los montes, ¿cierto? Hay de las que huyan en invierno, en sábado, que son cosas muy propias de escapar de una guerra, ¿cierto? Es como que escapen, apenas vean esto que está pasando, huyan, ¿cierto? ¿Qué sentido tendría huir si va a acabarse el mundo? O sea, si se acaba el mundo, así como las películas Armagedón, ¿cierto? Que es re clásica. ¿Dónde voy a huir? ¿Dónde me escapo? No sé, a Marte, a la Luna. No tiene ningún sentido huir del mundo si es que el mundo va a destruirse. Se refería a salir de Jerusalén, ¿cierto? A salir de esa tierra, de ese lugar, porque se venía una invasión, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó en el año 70? Básicamente, muy en resumen, los romanos invaden Jerusalén, la sitian, están 5 meses sitiando Jerusalén, y terminan destruyendo, quemando, apedreando la ciudad.
destruyen el templo, ¿cierto? Lo queman, se derrite incluso el oro, se derritió el oro del templo, y el oro empezó a caer entre medio de las piedras. Y como empezó a caer entre medio de las piedras, los romanos empezaron a desmontar las piedras para ir sacando el oro, que se fundió y quedó debajo porque era súper valioso, o sea, era, digamos, lo que ellos podían ganar en un año en una barrita de oro. Entonces tenía mucha motivación para destruir el templo y dejarlo hecho nada. Porque el oro del templo se empezó a derretir y empezó a colarse por entre medio de las piedras de la base del templo. ¿Se fijan? Entonces lo desmantelaron para sacar el oro, básicamente, al templo. Ahí entre medio capaz que estaba el candelabro, ¿cierto? Que sube el herrerío, o capaz que se lo hayan llevado, lo hayan partido en pedacitos ya a esta altura. No creo que haya sobrevivido así, un montón de oro a ese saqueo, ¿ya? Son cosas que se fueron dando. Entonces, hay hartas cosas que hay que irlas entendiendo un poquitito con la óptica de los judíos, quienes a quien se les dio el mensaje y ellos, claro, iban recibiendo esta información y claro que iban entendiendo, ¿cierto? Porque era algo natural para ellos. Ellos conocían la ley, conocían el lenguaje del Antiguo Testamento, estas metáforas, entonces, perfecto. Y captaban esto. Hoy ya estamos un poquito lejos de eso, ya estamos en Occidente, tenemos una tradición de interpretación que no es una tradición judaica, es una tradición griega, ¿ya? La tradición griega es bastante alegórica y tiene otras cosas que yo creo que fueron muy positivas para el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia. No quiero decir que no fue así, para nada. El cristianismo que tenemos hoy se debe básicamente a los griegos, pero claro, en esta materia lo que es interpretación de estas metáforas le daban otro sentido y quizás hay harto ahí de varios factores por los cuales ahí se anduvo perdiendo quizás el sentido que yo considero que era el que Jesús probablemente le quiso dar a esta profecía de Mateo 24. Así que bueno, eso Isaac, yo creo que aquí hay varias cosas que ya puse sobre la mesa. Si quisiéramos seguir detallándola, ya nos extenderíamos demasiado, pero está ahí la invitación a que vayan leyendo, que vayan, digamos, interiorizándose en esto, que es bien interesante, digamos, es bien bonito. Y las referencias son libros históricos, yo digo que es bien recomendable leer a Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, también Antigüedades de los Judíos, que son cosas que pasaron ahí. Incluso Flavio Josefo en varias partes ocupa como un lenguaje muy parecido a la Biblia, porque era judío, pues, y vivió, no sé, habrá nacido unos años después que Jesús nomás, entonces era como el mismo tiempo, y claro, como que hoy hay un lenguaje parecido, y como que mira, esto se parece a cierto capítulo de Apocalipsis, donde se le tal cosa, y hay hartas correlaciones, y claro, uno puede ver que el cumplimiento se fue dando en ese tiempo. Bueno, yo creo que la invitación ya está ya para que puedan adquirir el libro. Sabemos que no tenemos una intención comercial, pero el tema es muy amplio, el tema de verdad no nos da para poder abordarlo todo totalmente dentro de un solo capítulo, No se ni agota, siquiera en dos, claro. ni en tres, ni en cuatro. O sea, tendríamos que literalmente estar mucho tiempo tocando muchos temas. Imaginémonos que hoy día solo tratamos una lista y quizás no tan profunda como podríamos haberlo hecho, como podría haberlo hecho Leopoldo acerca, por ejemplo, de este fin de una era. Pero me imagino, y ustedes en la casa, que deben todavía quedar muchísimas preguntas. ¿Por qué? La gran mayoría de nosotros, de alguna manera, tenemos ciertos conceptos que nos han enseñado, en que hemos adquirido quizás al leer algún libro, a escuchar algún comentario o al escuchar algún tema relacionado, ¿no? Entonces, y en más, de alguna manera hay ciertos sectores de la iglesia que se han encargado de hacer muy popular en ciertas perspectivas teológicas, escatológicas, perdón, ciertas perspectivas escatológicas que están muy ligadas al dispensacionalismo, por ejemplo, y son muy populares porque
Incluso me estaba acordando, hay un capítulo de Los Simpsons donde aparece la escena donde viene el rapto y de cierta manera hacen una sátira de este tema, ¿no? Entonces, es muy popular en la gran mayoría de los cristianos tiene una noción de que el Señor va a venir de alguna manera. Quizás hay ciertos versículos que nos hacen creer que así puede ser, pero no podemos tomar esa perspectiva sin antes entender la perspectiva global, general, desde el Antiguo Testamento, en lo que va diciendo cada uno de los profetas del Señor, hasta lo que va diciendo el Señor mismo, por ejemplo, en Mateo 24, en Mateo 25, en lo que ellos van diciendo, en lo que el Señor va hablando y luego lo que van hablando los discípulos, y ellos efectivamente estaban a la espera de un acontecimiento, pero estaban esperando el acontecimiento que el Señor mismo les había relatado en Mateo 24. Estaban esperando ese acontecimiento mismo que el Señor les había relatado en Mateo 24 y 25. Estaban a la espera. ¿Por qué? Y a mí me llama mucho la atención, este es un comentario mío, pero es tan tremendo la importancia que el Señor le da a este tema, el Señor mismo, que cuando Él está cargando la cruz para ir al momento donde Él va a entregar todo su ser y va a ser sacrificado, y la Escritura dice que hay unas mujeres llorando en ese momento, y el Señor se le acerca, y yo me imagino al Señor, o sea, cuán congojado debe estar su corazón por lo que está viviendo en ese momento. Sin embargo, había algo que a él le preocupaba más. Había algo que era una preocupación mayor que de él mismo. Y les dice, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque, parafraseando, ¿no? Porque ustedes no saben lo que se les viene. Ustedes no saben lo que... Yo sí sé, pero ustedes no saben lo que va a pasar acá. Y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque el juicio del Señor a esta ciudad, el juicio del Señor a este sistema, ¿no? En el cual estamos inmersos en este momento, viene y va a ser muy crudo. Y se los dice el Señor. Entonces, y luego él avanza. Entonces, yo no sé si las mujeres habrán entendido, pero ciertamente quedó registrado ahí lo que el Señor les dijo. Entonces, los discípulos del Señor, los apóstoles, estaban esperando ese suceso de que el Señor les había dicho a estas mujeres, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. No, y hay varios presagios también, muchos, y Jesús, a ver, en muchas oportunidades también lo dice, no solamente en Mateo 24, si uno empieza a mirar las parábolas, todas tienen como un tinte medio como de juicio, como escatológico, como de que algo va a pasarle. Cuando lo crucifican, el crucificado, lo tiene Pilato, ¿cierto? Piden la crucifixión, y la gente dice, nosotros queremos matar a Jesús, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. ¿Qué es lo que están diciendo? Nosotros queremos matar a Jesús. Y si somos culpables de este asesinato, que su sangre, o sea, que el haber derramado su sangre se vuelva sobre nosotros y se vuelva sobre nuestros hijos. Y lo digamos terrible, bueno, no sé si hay algún pecado más grande que matar a Cristo, matar a Dios encarnado, matarlo. No se me ocurre otra cosa peor que alguien pueda hacer. Y eso dice que ellos dicen, bueno, si nosotros estamos haciendo algo malo, que se nos devuelva y a nuestros hijos. Y efectivamente pasa. Ellos sufren y sus hijos también sufren, porque 40 años después iban a estar, imagínense estar 5 meses sin comer,
Apocalipsis habla de que por 5 meses el hambre iba, o sea, la muerte iba a rehuir de ellos, que no iban a poder básicamente morir, porque claro, estaban ahí en inanición, se comían los cadáveres, se comían los escudos, los cueros de los zapatos, la gente, y fue terrible, incendio, ¿cierto? Bueno, el lenguaje escatológico habla mucho del fuego, ¿cierto? Que va a quemar, y Jerusalén fue quemada, ¿cierto? Entonces sí, fue algo muy horrible, y ahí también Flavio Josefo en el libro Guerra de los Judíos, por ahí por el capítulo 6 empiezan a narrar ya el fin de la guerra, y claro, son cosas que de repente da hasta escalofrío leerlas. Y bueno, básicamente eso, pero en el Nuevo Testamento y en los evangelios sinópticos se habla mucho de esta idea de eh, cómo ustedes escaparán del juicio, ¿cierto? Habla sobre, no sé, pues, sobre las ciudades que él predicó, y dice, si en Sodoma hubiera predicado, se hubieran convertido, pero ustedes como no se convierten, le viene algo peor que a Sodoma. Y así como que constantemente está anunciando esto de distintas maneras. Y acá en Mateo 24 se hace como una condensación, pero es una temática muy constante para Jesús sobre lo que está hablando. Cierto, y me llama mucho la atención en Mateo 24:34, cuando dice, de ningún modo pasará este linaje, en esta traducción, la Biblia textual, en otras dice esta generación, hasta que estas cosas sucedan, hasta que estas cosas acontezcan. Entonces, el Señor literalmente se estaba refiriendo a la generación que estaba ahí. A lo mejor, quizás ahí estaba Juan, y a lo mejor dijo, no va a pasar esta generación de aquí de mi amigo Juan, que está acá al lado mío, eh, porque sabemos que Juan sí alcanzó a estar presente cuando todas estas cosas sucedieron. De hecho, muy interesante porque en otro texto el Pedro le reclama al Señor por Juan, ¿no? En Juan, si no me equivoco, y ahí Juan, sí, en el último versículo. en el último versículo le dice, bueno, ¿y qué te importa a ti si yo quiero que Él esté cuando yo venga? Claro, por ejemplo, Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces, si creemos que Jesús va en el futuro, tendríamos que asumir de que los apóstoles todavía están recorriendo hoy Israel. Es imposible, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Mateo 16, 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Eso de la gloria de su Padre con los ángeles es la segunda venida, ¿cierto? La venida, uno lee Apocalipsis, aquí viene todo, le verá con los ángeles, ¿cierto? Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿cierto? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Se fijan? Mateo 16, 27 y 28. Y hay más, por ejemplo, cuando están crucificando, ¿cierto? Lo tiene el sumo sacerdote y lo están interrogando. El sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 63 y 64. O sea, dice, ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, ¿cierto? Le habla a los que lo están matando, ¿cierto? Ustedes van a ver esto, la venida mía, ¿cierto? Y ahí más se enojaron, ¿cierto? Rompieron la ropa, dijeron, este se está haciendo pasar por Dios, que se cree que viene de las nubes, donde solamente habita Dios, y este es una persona, un ser humano, ¿cierto? Entonces sí, no es solamente ahí en Mateo 24 que dice que va a ser en esta generación, sino que varias veces Jesús va diciendo, a ustedes les va a tocar ver esto, y textualmente, sin, digamos, adornar el pasaje ni tratar de forzarlo, es una lectura, no, digamos, llana, no da para otra cosa. Ahora, claro, esto genera eh, hartas preguntas, hartas cosas, pero como le decía, les animo a leer el libro. Si no lo pueden comprar en físico, cómprelo en digital. Y si no lo pueden comprar en digital,
está gratis, así que en un blog, así que usted lo va leyendo nomás y la idea mía no es ir lucrando. De hecho, como les contaba al principio, hubo muchos recursos que tuve que invertir en este libro. Entonces, más que financiarme y enriquecerme, me empobrezco escribiendo. Entonces, para que lo vayan leyendo y se vayan dando cuenta que en realidad parece que por aquí va la cosa, más que como uno siempre lo ha tenido o lo ha ido escuchando, se ha ido transmitiendo básicamente. Así es, así es. Leopoldo, quiero darte gracias por habernos acompañado en este capítulo. Eh, como decía anteriormente, este tema es muy grosso, es muy amplio, así que estoy seguro que vamos a tener más instancias para poder tratarlo, para poder hablar. Hay muchas preguntas que a lo mejor están todavía ahí pendientes. Algunas de ellas las podemos responder leyendo este libro. Tú tienes otro libro que aparte se llama Analizando el Monte de los Olivos, si no me equivoco, ¿no? Claro, el discurso del Monte de los Olivos. Exacto. Claro, en ese libro, claro, me enfoco en Mateo 24, pero ahí trato de salirme un poco del preterismo. Y incluyo, aparte del preterismo, varias otras visiones, ¿ya? Para ir comparando las visiones, no con el ánimo de ir denostando las otras visiones, a pesar de que yo no comparto las demás, sino que de exponerlas. Cito muchos autores de las otras perspectivas, que se puedan ir comparando. De hecho, en ese libro en ningún momento yo como autor me identifico como preterista, porque trato de que de verdad las personas que lo lean vayan entendiendo cómo se ha visto cómo se ha ido interpretando de varias maneras, cómo lo interpretaron los padres de la iglesia, cómo lo interpretaría un agnóstico, por ejemplo, cómo lo interpretaría gente de distintos pensamientos. Eh, Tomé ese texto y lo pasé por revisiones de gente de las perspectivas, otras perspectivas, ¿cierto? Para que la estuvieran revisando y más o menos sí me dieran el ok de que si en realidad esto me representa o es algo que podría haber escrito yo. Entonces, eh, sí, la idea también es ir mostrando más, ir abriendo la discusión y no cerrar solamente en lo que uno piensa. Eh, sí, claro, es más acotado el libro, solamente sobre Mateo 24, pero que ya también, como vimos ahora, es un tema súper interesante. Nosotros con Isaac hoy teníamos la ambiciosa idea de, después de ver Mateo 24, empezar a ver algunos dichos de Pablo, seguir por otra parte, después terminar con Apocalipsis, pero como dice Isaac, el tema da para mucho y ni siquiera pudimos ver Mateo 24, llegamos hasta el versículo 3 y ni siquiera pude avanzar en ir detallando las guerras, los rumores de guerra, cómo se cumplió esto, otro. O sea, ni siquiera terminamos Mateo 24, así que es un tema bien extenso. Entonces, por eso Así que es, no es tan grande, porque de verdad da para mucho. así es, así es. Solo quiero cerrar diciendo, este ha sido el cierre más largo que hemos tenido en toda la... Estamos cerrando hace como 10 minutos. Solo quisiera decir que acerca de este tema, ¿no? Que el Espíritu Santo está con nosotros para poder guiarnos a toda verdad, ¿no? Y hay un, hay un versículo que a mí me gusta mucho en Daniel, donde Daniel dice que los entendidos resplandecerán como estrellas, ¿no? En el firmamento, ¿no? Y es muy interesante porque esos entendidos se refieren a aquellos que están entendiendo por medio del Espíritu del Señor en las cosas, los acontecimientos que el Señor está hablando desde hace mucho tiempo atrás, todo lo que Él había de hacer y luego el Señor en Lucas dice que le abre el entendimiento a los discípulos para que pudieran comprender las escrituras y que Él había cumplido todo lo que habían dicho la ley y los profetas acerca de Él. Así que es muy interesante porque en el Señor ya todas las cosas fueron cumplidas. Leopoldo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar contigo, conversar, poder tratar este tema tan importante. Creo yo que el Señor
está trayendo en este tiempo un entendimiento acerca de las cosas que ya sucedieron y la posición que tenemos como iglesia. Y es muy tremendo porque estamos aquí y podemos ser parte de ese entendimiento. Gracias. Gracias también a ti por la invitación, por conversar de estas cosas y también por la buena onda. Contarle también a quienes nos están viendo que con Isaac hemos creado también una linda amistad ya. Entonces, sí, que claro, las cosas que el Señor va mostrando, que finalmente te unan con hermanos que más o menos también comparten alguna perspectiva, es súper alentador. Entonces también agradecer a Isaac también la disposición, la buena onda, el cariño y todo, y el ánimo también, pues, porque también, si bien yo soy escritor, pero tú también haces una obra en el video, ¿cierto? En el compartir estas cosas que también es súper importante, súper necesarias. Ahí el Señor nos va cruzando los caminos y nos va complementando, así que también muy agradecido de él. Así es. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Y bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber estado ahí junto a nosotros en este capítulo de Hermanados. Ha sido tremendo. No se pierdan el próximo capítulo. Está buenísimo, de verdad que sí, está buenísimo. Y no se olviden, su reino está aquí. Nos vemos. Chao, chao. Paz.